Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un gran gusto recibirlos a todos a esta siguiente sesión de nuestro curso básico de formación de secretariado de estudio y cuenta electoral de esta Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta ocasión, esta sesión estará enfocada en torno a o tendrá como temas para ser abordados pues aquello que enfrenta el secretariado cuando tiene frente a sí el caso que plantea el expediente judicial. Y qué mejor que una persona con bastante experiencia, no solamente electoral jurisdiccional, sino en general experiencia electoral, experiencia en la materia, además de experiencia docente, pues para impartir esta importante, esta relevante materia. Y en esta ocasión tengo un enorme gusto, un enorme placer en darle la bienvenida a esta escuela judicial nuevamente a la magistrada Eva Barrientos Cepeda, que es bien conocida por todas y por todos, integrante de la Sala Regional Jalapa de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que, no obstante ello, y por la formalidad del caso y sobre todo para quienes, más allá de de esta aula virtual y que nos siguen a través de otros canales de divulgación desde Escuela Judicial, pues me voy a permitir leer, antes de dejarle en el uso de la voz, leer alguna noticia biográfica de la doctora Eva Barrientos Cepeda, quien es jalapeña de nacimiento, licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, y especialista en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva en género por la Universidad de Girona, en España. Doña Eva Barrientos Cepeda laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en 2 sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015. La doctora Barrientos Cepeda es catedrática por oposición de la materia de Derecho Electoral a nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana, de la materia de Derecho Electoral a nivel posgrado en la Universidad de Jalapa, titular del Seminario de Investigación 2 e integrante del Comité Doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su modalidad mixta correspondiente a la primera generación. La magistrada Barrientos Cepeda ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del organismo público local electoral del estado de Veracruz. Por eso mencionaba yo que no solamente experiencia jurisdiccional, sino también experiencia en órganos electorales administrativos. El 28 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada Barrientos Cepeda, sea usted muy bienvenida. Qué gusto tenerla nuevamente en esta escuela judicial. Y antes de dejarla en el uso de la voz, les recuerdo a mis compañeras, a mis compañeros aquí presentes, que en la medida de lo posible mantengamos abierta nuestra cámara, encendida nuestra cámara y apagados nuestros micrófonos para facilitar la exposición de la magistrada Barrientos Cepeda. Magistrada, adelante, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Carlos Báez. Muchas gracias, se nota el afecto que me tiene y que yo también le tengo en la presentación, se notó. La verdad es que les quiero decir que el doctor Carlos y yo somos amigos y compañeros desde hace muchos años de Sala Superior, así es que él también con toda la facilidad, con la cintura en la mano, podría dar esta plática, al igual que muchos de ustedes que también ya tienen experiencia. Sin embargo, bueno, hay algunos que se han integrado en estas plazas temporales, ahora están colaborando también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las diferentes salas. Y bueno,
Estoy segura que también ahorita ya vamos a un poco avanzados, ya seguramente también ya se han enfrentado justamente a cuando les dan un expediente y qué hago, ¿no? A lo mejor pues llegaron algunos de auxiliares, otros de secretarios de estudio y cuenta, seguramente los que llegaron de secretarios de estudio y cuenta, pues ya saben qué hacer seguramente para haber obtenido este lugar. Sin embargo, bueno, vamos a hacer un repaso de qué es lo que se hace cuando se plantea un caso en el expediente judicial. Pero antes, bueno, quiero agradecer, como siempre, la invitación de la Escuela Judicial Electoral a través de la doctora Gaby Rubalcaba y también, obviamente, del magistrado Felipe de la Mata y todos los integrantes de la sala superior. Y bueno, pues saludo a todas y todos con mucho gusto, somos finalmente compañeros, ahorita vamos en el mismo barco y bueno, ya todas las salas ya tenemos un trabajo impresionante, no sé ustedes, pero por lo menos la sala Jalapa sí tenemos muchas, que también todas las salas ya estamos ahorita con los temas de registros, las impugnaciones en contra de registros, candidaturas, sobre todo indígenas. Aquí en Jalapa tenemos muchos asuntos de estos. Y bueno, vamos a ver que simplemente es un repaso, porque muchos de ustedes ya lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho o en Derecho Procesal o en la práctica. Entonces, es un repaso que a veces pues se nos olvida de esos detalles y que son básicos justamente cuando tenemos un caso ya en un expediente, un caso en nuestro escritorio. Entonces, me voy a permitir compartir una presentación, que, si me dicen si ya se está viendo. Sí, ya está, ya se está transmitiendo. Muchísimas gracias, doctor. Pues muy bien, como les decía, me hicieron favor de invitar a dar el tema, el secretariado frente al caso que se plantea en el expediente judicial. Y esto del secretariado, la verdad es que es una parte fundamental para el tribunal. Cada función es un engranaje que debe de funcionar al 100%, sobre todo ahorita que, como decíamos, estamos en proceso electoral, que hay una inmensidad de trabajo y que las resoluciones tienen que salir rápido, pero además bien. Entonces, les decía, vamos a ver algunos detalles que nos tenemos que plantear cuando ya el magistrado nos turnó un asunto, ya sea como secretarios o a veces como auxiliares. Bueno, pues también hacemos la función de proyectar, de buscar la solución al caso, es decir, a este problema jurídico que nos están presentando, este conflicto que nos están presentando en caso de nuestra competencia de materia electoral, y puede ser desde el más simple hasta el más complejo. Y digo simple por ser ya más comunes, por ejemplo, los casos de credencial de elector, hasta casos muy complejos que, bueno, que finalmente a lo mejor no tenemos precedentes y que tenemos que buscar la solución jurídica a este caso. Bueno, pero primero tenemos que partir justamente de establecer que los casos que se nos presentan, obviamente parten de casos genéricos, es decir, cómo funciona el derecho. Y por eso les decía que vamos a hacer un repaso respecto a lo que nosotros ya vimos en la universidad, en este caso en Introducción al Estudio del Derecho. Y bueno, ahí justamente nos enseñaron que el derecho funciona a través de hipótesis de hechos llamadas tipos, es decir, generalmente surgen en la realidad problemas muy constantes que se recogen en la ley justamente para establecer este tipo. Los tipos legales son estos casos genéricos que les decía que aparejan consecuencias determinadas a situaciones específicas. Por ejemplo, y ahorita que nos van a llegar todos los temas de nulidades, pues seguramente si van a ver, ese es un tipo muy, muy especial. Por ejemplo, si la casilla se instala
en un lugar distinto al establecido, bueno, pues puede traer como consecuencia la nulidad recibida en esa casilla, ¿no? Entonces, este es un caso así, pero bueno, puede haber otras situaciones que a veces incluso no las encontramos el caso específico o este caso genérico al caso concreto, pero de todos modos, eso no quiere decir que nos va a eximir como juzgadores de que no podamos resolverlo. Tenemos que hacer alguna interpretación para ver en cuál de los principios generales del derecho, por ejemplo, pudiera encajar ese caso concreto que nos están planteando. Y bueno, entonces ya quedamos que la ley establece casos genéricos llamados tipos, y nosotros cuando nos presentan un caso concreto, este problema jurídico, esta litis, nosotros tenemos que hacer digamos, construcción mental que se llama la subsunción. ¿Qué es la subsunción? Es la herramienta lógica de aplicación del derecho que somete un caso particular a una hipótesis general reconocida como norma. En términos más simples, es decir, tenemos que analizar si el caso concreto que nos están presentando cabe o coincide en el caso genérico que ya está establecido en la ley. A esto se llama subsunción, y esto es el quehacer que hacemos todos los días en los tribunales. Ahora, los casos individuales actualizan o no los casos genéricos. Es decir, a lo mejor no está previsto esto que nos están planteando en este caso genérico o este tipo legal que nosotros tenemos establecido. Entonces, eso es lo primero que tenemos que establecer. A ver, este caso, sí, ¿en dónde, en qué caso, en qué tipo jurídico o qué tipo genérico cabe? Como hace rato poníamos, a ver, me están diciendo que necesitan o que quieren que se anule la votación recibida en una casilla. ¿En cuál de las causales de nulidad cabe eso que me están pidiendo? Entonces, bueno, tenemos que hacer esta subsunción. En las demandas encontraremos proposiciones de actualización de casos genéricos en situaciones individuales, es decir, lo que nos van a plantear los actores, las actoras, es justamente decir, a ver si quiero que se anule incluso la elección, porque fíjate que no se instaló el 20% de las casillas. Entonces, por tanto, se actualiza lo previsto en el artículo tal de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Nosotros tenemos que analizar si efectivamente, y eso ya después vamos a analizar pruebas, vamos a verlo más adelante, para ver no solo que su proposición, es decir, su afirmación, sí tenga una cabida jurídica, sino que además también esto sea probado. En las sentencias justamente se determina la interpretación de la autoridad en cada caso concreto y expone la justificación de la decisión con argumentos. Y esto es bien importante, fíjense, porque no solo basta que exista esta subsunción y entonces dijimos, sí, lo que tú me estás planteando, sí tiene un tipo legal y está aprobado, por tanto, te lo voy a dar. Porque esto sería más bien desde el punto de vista positivista, en donde los jueces solo somos la voz de la ley, y entonces, por tanto, podemos aplicar así lisa y llanamente lo que dice la ley. No. Nosotros tenemos un sistema justamente en donde los jueces tenemos esta capacidad de interpretar para cada caso concreto, cómo se va a interpretar la norma para cada caso concreto. Por ejemplo, y aquí me voy a un caso, vamos a seguir con el mismo tema de las nulidades. Y aquí traigo a colación, por ejemplo, hubo en Oaxaca, en 2015, si no mal recuerdo,
Hubo en una ocasión que no se instalaron, allá está para que se pueda anular una votación, pues se pueda anular una elección, es que no se haya recibido el 25% de la votación de las casillas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió aquí? Ustedes recordarán que en aquella época estaba el tema de los maestros, estaba toda esta situación por la cuestión de la reforma magisterial, y bueno, lo que sucede es que los maestros hacen pues quema de casillas, roban urnas, etcétera. Entonces, efectivamente, más del 25% de las casillas instaladas, pues no fue posible tener resultados electorales porque habían sido quemadas, porque habían sido robadas, etcétera. Entonces, efectivamente, su ley electoral establece que si no se recibía o no se instalaba más del 25%, pues la consecuencia literal de la norma es anular la elección. Sin embargo, aquí finalmente se interpretó de otra forma la norma, sobre todo por las consecuencias y las causas que generaron esto. A ver, no había sido ningún actor político el que se había robado las urnas, el que había quemado las urnas, sino había sido un movimiento externo a la parte electoral. Y entonces, y además, pues, si no se hubieran tenido que anular la mayoría de los distritos en Oaxaca. En esa ocasión, como ven, sí existió la subsunción, pero no se aplicó de forma directa. Por eso es importante aplicar esta interpretación. Ustedes seguramente ya vieron en este curso las diferentes formas de interpretación de las normas, pero sí tenemos que ir, a veces es suficiente con la interpretación literal, es decir, a la letra, pero a veces es necesario ir a una interpretación sistemática, funcional, como fue en este caso la que hicimos en el caso de Oaxaca. Entonces, es importante esto. ¿Y por qué es importante? Porque ya les dijimos, tenemos que nosotros dar la justificación de la decisión con argumentos. Y ahorita vamos a ver, esta justificación justamente consiste en fundar y motivar debidamente una sentencia. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a llegar justamente a tomar la decisión? ¿Cómo vamos a determinar cuál es la solución jurídica en el caso? Sí, según Hernández Franco, en su libro, y Juana Levelardo en su libro La mente jurídica, hay 4 etapas de razonamiento jurídico. 3 momentos conscientes y 1 inconsciente. Primero, consiste en la comprensión del problema a resolver. Es decir, o sea, primero, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, voy a ver si procede o no anular la elección. Ese va a ser mi problema. O sea, ¿procede a anular la elección tal como lo están solicitando? Ese va a ser mi problema. Así, digo, lo estoy diciendo así muy simple, pero hay veces, obviamente, que los casos son mucho más complejos. Pero bueno, para efectos didácticos, esa sería la pregunta a resolver del problema. ¿Procede a anular esta elección? 2, análisis de los elementos o los materiales mediante los cuales debemos fundar y motivar nuestras premisas. Es decir, vamos a ver si existe este tipo legal que vimos, si el caso concreto se puede subsumir en ese tipo legal, es decir, si tiene cabida en ese tipo legal, y si está aprobado, ¿no? Si está aprobado efectivamente vamos a seguir con el caso de la casilla que se instaló en otro lado diverso al establecido por el órgano administrativo, en este caso por el Instituto Nacional Electoral, que ya sabemos que es el único que tiene facultades para determinar dónde se instalan las casillas. Entonces vamos a ver, bueno, si está aprobado que se instaló en otro lado. Entonces, y bueno, y ya sobre esto,
¿Ya tenemos los fundamentos y los motivos? Sí, ya tengo esta situación. Entonces, ahora, ya sabemos, no nos podemos quedar con eso en esto, vamos a ver si eso fue determinante, como lo exige el tipo legal. Y bueno, hasta aquí que llegan nuestras dos fases inconscientes. Y ya, la tercera, que también es inconsciente, la respuesta incurre en la mente como una imagen. Ah, bueno, efectivamente, ya analicé esto, entonces sí, vamos a suponer que sí fue determinante, voy a anular. Ya tengo la respuesta en mi mente. O sea, ya estructuré la respuesta que le voy a dar a ese problema jurídico que me están planteando. Y luego regresamos a otra fase consciente, cuando ya analizamos todo esto, ya tenemos la respuesta en nuestra mente, entonces empezamos con la justificación narrativa de la solución a través de los elementos compilados. Es decir, propiamente vamos a empezar con la redacción de nuestra sentencia. ¿Sí? Vamos a establecer justamente ¿por qué sí voy a anular esa casilla? Y voy a empezar, obviamente, porque el tipo legal o la causal de nulidad dice esto, en el caso pasó esto, y por tanto, la conclusión es que voy a anular, ¿no? O sea, vas a fundar y motivar. En eso consiste la cuarta fase, que es ya forma consciente cuando estamos redactando nuestra sentencia. Entonces, se puede hablar de esta comprensión en el análisis de todos estos elementos que tenemos en el expediente, la determinación, es decir, ya lo tengo en la mente, y ya la justificación que la debemos de establecer en nuestra redacción de nuestra sentencia. Ya hablamos que justamente esta justificación es fundar y motivar debidamente nuestra sentencia. Y aquí hago énfasis en fundar y motivar debidamente. Nosotros como órgano de segunda instancia, seguramente ustedes ya han visto sentencias en donde vienen, es que no fundó o motivó, es decir, no dijo con base en qué fundamento de derecho y tampoco dijo las razones. Pero hay otras en que llegan y nos dicen, fundó indebidamente. ¿Por qué? Pues a lo mejor lo fundó en algún artículo que ya está derogado, etcétera. Entonces, esa es la diferencia y es bien importante, es una diferencia que a veces todavía se van en las personas que están iniciando a esta práctica, en esta práctica jurisdiccional, sí, cuando ven falta de fundamentación o motivación y dicen no y empiezan a contestar el agravio, no, sí fundó, dio estos conceptos de derecho y además dio estas razones. No te está diciendo falta, te está diciendo de indebida. Entonces tienes que ver si fue correcta la fundamentación y las razones que dio para fundamentar las sentencias. Pero bueno, tenemos que partir que constitucionalmente incluso está previsto, artículo 17 constitucional, el deber de todas las autoridades de fundar y motivar cualquier resolución. ¿Y por qué? Porque, bueno, en un Estado de Derecho, el actuar de las personas y las autoridades se rige por el principio de seguridad jurídica. Es decir, si ya existe una norma, pues tienes que aplicarme esa norma, esa disposición jurídica. Entonces, es una forma de que las personas tengan esta certeza de que se les va a aplicar. De allí que solo las condiciones y consecuencias previstas en la ley pueden afectar la esfera de los derechos y libertades de las personas, pero esto sí, por causa justificada. Por eso, todas las resoluciones de todas las autoridades, sean administrativas, sean jurisdiccionales, deben estar debidamente fundadas y motivadas. Fundar y motivar implica exponer la conexidad del caso genérico y el caso individual que se juzga de manera que se genere convicción sobre las consecuencias de un hecho o acto
jurídico. ¿Se acuerdan de esta subsunción? Tenemos que explicar esta subsunción que hicimos y luego el por qué, todas las razones de por qué son aplicables las consecuencias que están establecidas en ese fundamento. Ahora bien, aquí tenemos y tienen ustedes, les van a seguramente a llegar asuntos de autoridades administrativas donde digan, es que yo tengo una facultad discrecional y entonces por eso, a mi parecer, yo puedo hacer lo que quiera. No, aun cuando sea una facultad discrecional, tiene que fundar y motivar. Quizá tiene la facultad discrecional para determinar, no sé, si compra en lugar digo, voy a poner algo muy, muy simple, a lo mejor, bueno, ahorita seguimos con el tema de las elecciones. A lo mejor tiene facultades para determinar qué empresa le va a hacer el monitoreo de medios de comunicación. Puede ser. Esa facultad la tiene para decidir. Pero ya si le impugnan por qué eligió esta empresa y esta no, bueno, pues tiene que tener de respaldo un acuerdo en el cual esté debidamente fundado y motivadas las razones de por qué eligió a esa empresa y no a otra. Entonces, fíjense, para que no, aun cuando tengan facultades discrecionales, eso no libra a una autoridad de fundar y motivar su resolución. Ahora bien, cuando nos llega es importante, les decía hace rato, la función del secretariado es fundamental para el trabajo del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, porque finalmente, o sea, sabemos que la finalidad de que se presente una demanda ante un órgano jurisdiccional, de echar a andar toda esta maquinaria jurisdiccional, pues finalmente es para obtener la solución a un conflicto. La demanda se presenta ante una jueza o un juez para obtener finalmente una sentencia. ¿En dónde? En donde esté la solución y que le diga a quién le asiste la razón o no. Ahora, ¿por qué es fundamental la función del secretariado? Porque cuando llega un expediente, ustedes saben, bueno, pues se turna a la ponencia que corresponda de acuerdo al turno, de forma alfabéticamente y de acuerdo al medio. El magistrado lo que hace, pues, es turna este expediente al secretariado. ¿Qué es lo primero que hace el secretario? Bueno, pues tiene que estudiar justamente todas las constancias que hayan en el expediente. Y para eso, obviamente, tienen ustedes también que tener algo bien importante, identificar primero que llegue estos autos del expediente, si el expediente llegó completo, es decir, si tiene algo que se tenga que requerir, digo, a lo mejor algo muy simple, que no está acreditada la personería de quien presenta el medio de impugnación, bueno, pues tendrán que requerir para ver si va a ser fondo o lo tienen por no presentado, si trae firma, o sea, tienen que revisar cada uno de los detalles de las constancias que obran en el expediente. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y en su caso, si faltara algo, requerirlo, si es que es algo de los requisitos que son requeribles. Bueno, y tienen, obviamente, que ya dijimos hace rato cómo funciona el derecho, entonces tendrán que identificar el marco jurídico aplicable al problema que les están presentando. ¿Cuáles son los argumentos de las demandas o actos reclamados? Es decir, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que le causa perjuicio de este acto reclamado? Es decir, ¿cuáles son sus agravios? La acreditación de los planteamientos o justificación del acto. Es decir, también qué pruebas me acompaña para probar sus argumentos, para probar que tiene la razón y que le tenemos que dar una sentencia a su favor. El material probatorio aportado y diligencias realizadas. Y en su caso, por ejemplo, si nos pide que también nosotros tengamos que solicitar alguna prueba
por haberla solicitado en tiempo y no se la hubieran dado a las autoridades o a quien se las o partido político a quien se la hubiera solicitado. Tenemos que ver eso para ver si también tenemos que requerir ese tema. Y es importantísimo este análisis minucioso, incluso yo les recomiendo mucho, hagan un checklist para ver que efectivamente no pase nada. Es un formatito que ustedes que están en el tribunal saben que llevamos nosotros para cuestión de visita, sobre todo las salas regionales. Siempre en la debida integración de expedientes, revisan ese checklist, les puede servir mucho para ver que su expediente esté completo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y es importante tener toda esta visión, porque justamente ustedes ya con esto van a dar la famosa cuenta al magistrado o magistrada de la pretensión, la causa de pedir y la acreditación de los hechos. Ahorita vamos a ver qué es esto de la pretensión, la causa de pedir y acreditación de los hechos. Pero es importantísimo que no se les vaya ningún detalle, que no pasen por desapercibido, que no menosprecien ninguna constancia, porque eso puede cambiar el sentido de una sentencia. Entonces, tengan muchísimo cuidado. La verdad es que el secretariado son los ojos de la magistratura. Ahorita y sobre todo ahorita con este trabajo tan inmenso, la verdad es que a los magistrados y magistradas no nos da tiempo ver todas las constancias de todos los expedientes. Nos da tiempo de que nos den cuenta y con eso acordar ya cuál es la decisión, es decir, bueno, acordarlo junto con el secretario de cuenta, pues la solución jurídica es esta, y entonces ya se dicta la decisión, se establece la decisión, se elabora la sentencia y es pero ustedes no tienen que dejar ninguna constancia. Fíjense que aquí les quiero contar que ¿por qué es tan importante? Estaba yo en cuenta, yo generalmente lo que hago es que junto a todos mis secretarios y secretarias, ¿para qué? Para que todos escuchen y todos aprendamos de todos, es decir, de un asunto, todos pensemos, todos podamos opinar respecto a cuál es la decisión, cuál es la solución que le vamos a dar a este asunto. Y bueno, hubo un asunto que estaba bastante complicado, y nos tardamos más o menos 1 hora nada más en ese asunto, viendo todos los detalles y por dónde íbamos a dar la solución. Y ya le habíamos encontrado la solución jurídica. Y ya terminando la plática, me dice mi secretario, pero magistrada, es que se me pasó un detalle. Digo, sí, dime. Es que fíjese que la demanda fue presentada por correo electrónico, por correo certificado. Pues ya con eso se nos fue a la basura la hora que estuvimos discutiendo para encontrar la solución. Digo, fue aprendizaje, pero no para el caso concreto, porque pues ya sabemos que hay jurisprudencia que dice que la presentación por correo certificado no interrumpe el plazo. Entonces, el medio de impugnación era extemporáneo. Por eso les digo, tienen que dar cada uno de los detalles y todas las constancias son importantes en un expediente. Ahora, tenemos que también distinguir, justamente para establecer estos supuestos de derecho, que existen normas sustantivas que establecen las consecuencias decididas políticamente para determinados hechos. Hace rato decíamos, tantas casillas, el tanto porcentaje de casillas no instaladas, pues la consecuencia de derecho es la nulidad de la elección. Pero también tenemos normas orgánicas que establecen las funciones y competencias de las instituciones. También tenemos que tener muy en cuenta para analizar nuestro caso concreto estas normas orgánicas. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que determinar en primer lugar, y antes justamente de establecer, no les vaya a pasar como lo que me pasó ahí en esa cuenta, es establecer pues si somos competentes. Es decir, vamos a suponer que
que nos estén planteando un tema que no somos nosotros competentes. Por ejemplo, sabemos que no somos competentes para temas parlamentarios, se han intentado que sí, muchos asuntos, por ejemplo, donde se plantea violencia política por integración de comisiones en los congresos, ya sean locales o federales. Y bueno, ya se ha dicho, quizá aquí a través de interpretación de estas normas orgánicas, que ya está en jurisprudencia, que estos temas son parlamentarios y no electorales. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta, o vamos a suponer que el Tribunal Electoral sí es competente, sí es competencia electoral, pero a lo mejor llegó a un asunto a sala regional, pero resulta que no es de nuestra competencia, nos llegó ahorita que está ahí elecciones concurrentes, nos llega a nuestra sala una demanda en contra del registro del gobernador de un estado. Bueno, pues ahí tenemos que tener en cuenta estas leyes, estas normas orgánicas, porque eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a sala superior y entonces hay que remitirlo de inmediato. En fin, tenemos que tener en cuenta todo esto para que solamente nos quedemos y resolvamos los asuntos de los que seamos competentes, tengamos las funciones y la competencia para resolverlo. También tenemos normas donde establecen que los derechos son situaciones jurídicas que deben prevalecer a las condiciones fácticas que afectan las libertades de las personas, ya sea por hechos o por su interacción con las pretensiones de otra u otras personas. Es decir, tenemos que tomar en cuenta, a ver, tú tienes este derecho, pero también está este otro derecho. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas estas normas. Las normas procesales establecen los requisitos y mecanismos para solicitar a la autoridad el acceso o restitución de algún derecho. Es decir, bueno, a lo mejor si somos competentes, ya vimos que sí existe una norma que sí, efectivamente, sí te protege este derecho, pero ¿qué crees? Veniste tú y tú no tienes legitimación para hacerlo. A lo mejor viene, por ejemplo, ahorita que seguimos con el mismo tema de las nulidades, viene una persona a decirnos que la casilla tal, pues efectivamente no se instaló en este lugar, seguimos con el mismo ejemplo, y está acreditado, ya revisamos y sí está acreditado que sí nos instaló en ese lugar, que es determinante. Pero vino un ciudadano, no, pues él no está legitimado. Entonces, el que está legitimado son los partidos políticos. Entonces, tenemos que ver que justamente las normas procesales nos dan las reglas de quiénes pueden acudir ante un tribunal a impugnar un acto determinado. Bueno, entonces aquí tenemos que las normas son supuestos de derecho para consecuencias jurídicas, para resumir lo que ya hemos visto, y entonces vamos a hacer un silogismo jurídico. Que ustedes ya saben en qué consiste esto. Si es X, entonces Y en el caso concreto y en el caso Y en el caso concreto. El Estado dispone lo que debe suceder en determinada situación, ya dijimos, un tipo que le da una consecuencia. La ley permite reconocer las normas vigentes. La norma es la disposición normativa o sistema de disposiciones aplicables a un caso concreto, y X puede integrarse a BC hechos. Es decir, esto, así en esquemita, es la subsunción que nosotros hacemos y que lo establecemos ya en nuestra sentencia, generalmente como un silogismo jurídico. Es decir, tenemos que dar la norma, algunos lo hacen en diferente orden, pero bueno, lo importante es que esté el fundamento de derecho, el caso de concreto y la solución al caso concreto. Ahora, las normas no siempre dicen lo que parece. O sea, finalmente, por eso hace rato les decía,
es necesaria esta interpretación. La norma vigente no necesariamente es válida. En el sistema de normas aplicables pueden existir antinomias, es decir, puede ser, por ejemplo, que, y eso es muy común, que en la Constitución, por ejemplo, local, diga una cosa y la ley reglamentaria de esa Constitución diga otra. Entonces, bueno, pues tenemos que ir ante las soluciones de antinomias, que es, por ejemplo, en la norma superior ante una norma inferior. Pues aquí si hay una antinomia, bueno, pues y ya les dije, la Constitución frente a una norma reglamentaria o una norma secundaria, pues vamos a aplicar la norma constitucional, la norma especial ante norma general, o incluso ante alguna jurisprudencia. Por ejemplo, aquí acabamos de tener un asunto en donde lo que se impugnaba era la fiscalización de un partido político, sanciones por temas de fiscalización. Entonces hay una jurisprudencia que ustedes la conocen, que es el tema de notificación automática, ¿no? Que si está ahí el partido, bueno, finalmente opera esta a su favor. Sin embargo, hay una norma especial que establece el reglamento de elecciones, donde dice que la notificación va a contar a partir de que reciba el correo electrónico en la cuenta que hayan acreditado para tal efecto. Entonces, bueno, lo que tenemos que aquí aplicar es la norma especial para notificar temas de fiscalización. La norma posterior ante una norma previa, es decir, porque pues ya se dejó sin efectos, ya la derogó una norma posterior a una norma previa. Y bueno, también en el sistema pueden existir lagunas normativas. Y aquí, bueno, esto de la norma posterior ante la norma previa también tenemos que tener mucho cuidado. También les quiero decir que muchas veces nos plantean, antes de pasar al siguiente tema, nos plantean asuntos en donde establecen justamente que quieren que se aplique tal artículo y uno hace esta subsunción a la que ya nos hemos referido y está aprobado. Y bueno, pues hacemos este ejercicio y sacamos nuestra sentencia. Y luego, bueno, pues, ¿cuáles son nuestras fuentes generalmente para revisar que la ley esté vigente? Pues vamos a las páginas de los congresos locales, que son los congresos estos locales, los que pues tienen ahí en sus páginas las leyes, o acudimos a internet, porque ahí es donde estamos. Hay que tener mucho cuidado, verificar todas las reformas que haya habido a esos artículos, a esas leyes, porque generalmente los congresos estatales no actualizan tan rápido sus páginas, y entonces ahí podemos nosotros emitir una indebida fundamentación y cometer un error judicial que puede luego llevar obviamente a que sea revocable nuestra sentencia, tratándose, por ejemplo, de salas regionales, que lo pueda revocar sala superior. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, les decía, también en el sistema pueden existir lagunas normativas. En el sistema normativo pueden existir, ¿y qué tenemos que hacer ante estas lagunas normativas? No porque, hace rato les decía, no porque exista esta laguna, que no esté el caso preciso en la ley, vamos a dejar de resolver. Finalmente, para eso existe la aplicación, si no está en la ley, a lo mejor la aplicación directa de la disposición constitucional, y si no, de los principios, de derecho, y si no, hay temas convencionales, etcétera. El caso es que nosotros tenemos que resolver el caso que nos están planteando. En el sistema normativo pueden existir principios en conflicto que impiden la aplicación prevista sin afectar desproporcionadamente otro bien jurídico. Y bueno, pues aquí tenemos que aplicar la famosa ponderación, es decir,
sí, y aquí, por ejemplo, y que ya fue resuelto hace ya años por la sala superior, el principio de reelección frente al principio de paridad, ¿cuál debe prevalecer? ¿No? Aquí la sala superior hizo una ponderación para establecer cuál era el principio que debía prevalecer, donde había una menor afectación. O sea, si bien es cierto, hay derecho a la reelección, pero ¿qué se afectaba menos? ¿La reelección o la paridad? Se estableció finalmente, se concluyó que había una menor afectación en la reelección que en la paridad, porque la paridad finalmente se afectaba un derecho humano a la igualdad. Entonces, esa fue la conclusión. Cuando la norma es clara y en el caso no existe duda sobre su aplicación sin perjuicio de otras situaciones de derecho, el caso es fácil. Entonces, ahí no tendremos mayor problema. Cuando la norma es vaga, existe una duda sobre su aplicación, parece que no existe o implica contradicciones de principios, el caso es difícil, lo que se llama Ronald Working, los casos difíciles. En los casos difíciles, la persona que diga el derecho deberá interpretar con los diferentes métodos de interpretación, que no vamos a entrar en detalle porque si no, no acabamos el día de hoy, los principios y disposiciones normativos aplicables para determinar la norma que aplica en el caso concreto. Esta interpretación, por eso es fundamental también la función del secretariado, porque ustedes con esta cuenta van a acordar con su magistrado o magistrada cuál es la solución. O sea, finalmente ustedes cuando hacen ya este análisis, ustedes ya llevan esta estructura en la mente de cuál es la solución. Ya solo lo van a acordar por si el magistrado tiene otra perspectiva, pero ustedes en principio ya llevan algo. Por eso voy a acordar con el magistrado, a ver si concordamos justamente con la solución que yo estoy viendo a este caso concreto. Hay casos en los que se debe interpretar si los hechos comprobados, a pesar de no actualizar plenamente el tipo o supuesto jurídico, puede generar sus consecuencias. Aquí es a contrario sensu, es decir, a lo mejor no está totalmente, no está plenamente acreditado, no está plenamente el tipo, pero sí puede generar sus consecuencias. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí en casos indígenas, el supuesto de derecho es que casi para todos los medios de impugnación, el JDC, que es para lo que ellos pueden presentar en casos de, por ejemplo, que interpongan una demanda en contra de alguna elección por sistemas normativos internos, pues es que es 4 días el plazo para presentar su demanda. ¿Cuál es la consecuencia si no lo presentan dentro de los 4 días? Bueno, pues que se va a desechar. Esa es la consecuencia legal, pero hay veces que no, para indígenas no es así, se tiene que ponderar otras circunstancias, la distancia, si llegan en los medios de comunicación, si por ejemplo, si habla la lengua, etcétera. Entonces, cosas que atenúan, entonces hay que valorar todos estos casos en el caso concreto. Hay casos en los que se debe interpretar el tipo o alcance de los efectos jurídicos para ajustar la realidad a los supuestos de derecho. Ya dimos 2 ejemplos, el caso de Oaxaca, no les dimos los mismos efectos jurídicos, y el caso ahorita de los indígenas, que son las reglas procesales mucho más flexibles para el caso de aquellas personas que se autoascriban como indígenas. Ahora bien, vamos a ver, pues obviamente algo que es fundamental, que es el corazón de nuestro expediente, pues es la demanda, que son, ahí vamos a determinar qué es lo que está pidiendo, cuáles son sus solicitudes de derecho. Aquí vamos a separar, aunque nosotros, sé que todos los que estamos ahorita somos ya de segunda instancia, pero bueno, seguramente algunos vienen de tribunales locales, y sabemos que en las demandas de primera instancia se solicita a la autoridad
que aplique las consecuencias de la norma a una situación particular, al proponer que sus características actualizan alguna hipótesis de derecho general. Es decir, se solicita a la judicatura que diga si las consecuencias de una ley aplican o no a un caso concreto. Es decir, por ejemplo, ahorita si un instituto electoral local niega el registro a algún candidato, bueno, pues vamos a la primera instancia para ver si efectivamente la consecuencia es que si aplicó debidamente. Vamos a revisar ese acuerdo. También nosotros lo hacemos ahorita con el tema registros, pero en candidaturas federales. En las demandas de segunda instancia se solicita la revisión de la decisión que adoptó un primer juzgador sobre la relación del caso particular y la hipótesis general. Es decir, nosotros vamos a revisar, qué es lo que generalmente hacemos, y sobre todo ahorita que hay proceso electoral, pues las decisiones que tomaron los tribunales locales. Entonces, en este caso se solicita a la judicatura que diga si se dijo lo correcto y de la manera que lo indica la ley. Es decir, si fue apegada, como lo decimos nosotros, si fue apegada a derecho o no la sentencia emitida por el tribunal local. El trabajo de la o el juzgador será revisar la veracidad de la actualización. Vamos a ver otra vez del caso general. Ya vimos cuál es el caso general, ese tipo general que se encuentra en la ley, previsto en la norma en la propuesta individual de la demanda. Es decir, que ese caso concreto que nos están planteando, a ver si se adapta o corresponde al tipo general que nos está diciendo. Para lo anterior es indispensable identificar la pretensión, la causa de pedir y los hechos relevantes de cada caso. Entonces aquí debemos recordar nuestras clases de derecho procesal que tuvimos también en nuestra facultad de derecho. ¿Qué es la acción y pretensión? En la teoría procesal, cuando se realiza una demanda a la autoridad, se solicita que accione el ejercicio de sus facultades, por eso se reconoce a quien promueve una acción como actora u actor. Es decir, el Estado tiene esta facultad de resolver conflictos que lo delega a través del Poder Judicial justamente para que resuelva todos los conflictos que se presenten. En la naturaleza humana, toda acción se realiza con una intención directa o indirecta. El objeto de la voluntad es conseguir un fin. ¿Cuál es el fin? En este caso, cuando se acciona al aparato jurisdiccional del Estado, bueno, pues conseguir una solución. Ese es el fin que tiene un acto procesal, accionar una demanda. Este es el primer fin que tiene. Cuando se acciona a la autoridad es para conseguir un objetivo, que aplique sus facultades en un caso concreto para incidir en las condiciones de derecho de una relación o situación entre personas. Es decir, que se diga a quién le asiste la razón. Y esto obviamente para solucionar un conflicto de forma pacífica. El objeto que se busca con la acción es la pretensión, es decir, yo quiero lograr mi pretensión. Voy a ir a accionar, voy a presentar mi demanda para lograr mi pretensión. ¿Qué es entonces la pretensión? La pretensión es la petición o demanda de la primera instancia, es la consecuencia jurídica que se pretende por la actualización de un hecho determinado, es decir, vamos a suponer, vamos otra vez con el ejemplo el OPLE no tiene facultades para nombrar a su propio secretario ejecutivo. Eso es la pretensión, ¿no? Habrá que ver, y lo va a pedir a primera instancia, y seguramente va a decir lo que va a corresponder es analizar efectivamente si tiene, de acuerdo a la ley, tiene facultades o no tiene facultades, y aplicar la consecuencia de derecho. Si no tiene facultades, pues lo voy a revocar, ¿no?
Tratándose de actos y resoluciones, la pretensión se identifica con los efectos de las sentencias, es decir, que es generalmente a nosotros los que nos dedicamos, salvo ahorita que nos están presentando varias cosas en primera instancia, vuelvo a repetir, respecto a las elecciones federales, como es de diputados y senadores, nosotros podemos revocar directamente el registro de un candidato, pero generalmente, y el grueso de nuestros asuntos, es revisar las sentencias de primera instancia. ¿Y cuáles son los efectos? Ya lo sabemos. Modificar, confirmar o revocar la aplicación del derecho que se cuestiona porque, obviamente, le causa agravio esa indebida aplicación del derecho por parte del tribunal local. Para alcanzar la pretensión se exponen los hechos individuales que actualizan el caso genérico. Ya lo vimos desde el principio cómo funciona este derecho, así como los elementos de convicción para acreditar que ocurrió el caso concreto. Es decir, todas las pruebas, te voy a dar los argumentos de qué pasó en el caso concreto, sí, los hechos, pero también te voy a dar los elementos probatorios para alcanzar mi pretensión. Ahora, la causa de pedir, ¿qué es esto de la causa de pedir? Ya vimos la pretensión, obviamente es lo que quiero alcanzar, es decir, que obviamente que la sentencia favorable sea favorable para mí. O sea, ¿cuál es mi pretensión? Vamos a seguir con el tema, el ejemplo de la nulidad. Mi pretensión es que se anule la elección. Ahora, pero para que se anule la elección, ¿cuál es mi causa de pedir? ¿Qué es la causa de pedir? Es lo que Carneluti llama como motivo o título de la demanda. Es aquella situación de hecho y de derecho que motiva la situación. Es decir, aquel derecho subjetivo que yo creo que me asiste para que se anule la elección. O sea, la situación de hecho, pues ya dijimos, no se instalaron más del 25%. Y de derecho, pues ahí está el supuesto de derecho que señala que si no se instala, se debe anular. Atiende a la noción de relación y actualización de una hipótesis normativa con los hechos del caso concreto. Cuando se impugna un acto de autoridad, se integra por el agravio o lesión que se reclame, el acto que se combate y los motivos que lo originen. Requieren que el inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho jurídicamente tutelado del gobernado. Es decir, lo que tiene que decir, a ver, ¿cuál es mi pretensión? Que se anule la elección. ¿Por qué? Bueno, y ahí quien la causa de pedir es el por qué tiene que decir, porque fíjate que no se instaló esto y además esto me causa agravio porque finalmente si se hubiera instalado el otro 25, finalmente los resultados pudieron haber sido diferentes. Yo hubiera ganado como partido político, por tanto, eso me genera agravio. Tiene que explicar en la causa de pedir todas estas razones. Es decir, es aquella premisa que genera la expectativa del derecho que reclama. Por eso es tan importante analizar cuál es la causa de pedir y entender cuál es la causa de pedir, qué es lo que quiere. Ahorita es muy simple, pero hay sentencias que son realmente muy enredadas y tenemos que leerlas con mucho detenimiento para saber cuál es su causa de pedir. Bueno, ¿cuáles ahora son también lo que tenemos que identificar? Esta trilogía que siempre nos explicaban en derecho procesal, la pretensión, la causa de pedir y los hechos relevantes. ¿Cuáles son todos estos hechos relevantes del caso? Son todos los antecedentes en general son importantes para analizar el asunto, desde luego, pero hay hechos que son relevantes, más importantes, más que tenemos que tener muy claro. ¿Cuáles son estos hechos? Nos referimos a los que son indispensables para actualizar el supuesto jurídico en que se sustenta la pretensión de una demanda. Seguimos con el mismo ejemplo de
de la nulidad de la elección por la no instalación del 25%, ¿cuál será el hecho, cuáles serán los hechos relevantes? A ver, ya para que no se, porque ya vamos a la mitad, no se me vayan a dormir. ¿Cuáles serían los hechos relevantes en esa situación que les acabo de decir? En este supuesto que ya hemos venido manejando, ¿cuáles serían los hechos relevantes para tener por acreditado la actualización del supuesto jurídico? Alguien que participe, por favor. Ya vi que alguien abrió su micrófono, pero no lo escucho. No, ese fui yo, que lo abrió nada más. Ah, ok. ¿Nadie? Alguien atreva, aunque lo que sea no importa, no estamos en examen. Estamos en el mismo asunto que hemos venido trayendo de ejemplo, de la nulidad de elección por la no instalación del 25%. ¿Cuáles son los hechos relevantes allí que se tienen? Digo, podría haber muchos hechos diferentes, por ejemplo, las causas por las que no se instalaron, pero ¿cuáles son los hechos relevantes? ¿Nadie? Bueno, magistrada. ¿Sí? Yo, bueno, me acuerdo yo más bien de un hecho relevante, bueno, a lo mejor aplicaría para el caso, aquí en Jalisco. El hecho relevante para nosotros incluso aconteció mucho antes, que fue un acuerdo del Instituto Nacional Electoral. De tal manera que cuando ya llegó el día de la jornada, ya sabía que no se iban a estar ciertas casillas, y aún así pues el partido impugnó el acuerdo del instituto, inclusive que había acordado suspender la instalación de casillas. Pero fue un hecho relevante, pero con antelación. Pero al final de cuentas es el que se tomó en cuenta para resolver. Digo, claro, a lo mejor porque no es semejante al que los... No, pero aquí está bien, porque había un hecho que justamente te daba las razones de por qué no se habían instalado esas casillas. Entonces, eso, desde luego que ese es un hecho relevante, pero aquí lo que hay que identificar es la pretensión y la causa de pedir. O sea, si está pidiendo que se anule esa elección, primero los hechos relevantes, pues efectivamente es que se haya hecho esa elección, y segundo, el segundo hecho relevante es que efectivamente no se hayan instalado esas casillas. ¿Ya? Las causas, ya o sea, ya con eso se actualizó la hipótesis jurídica. Ya las causas nos darán para ver si efectivamente las consecuencias son o no son, pero esos son los hechos relevantes. Entonces hay que tenerlo muy claro. Pero sí, tu ejemplo fue muy claro y preciso. Muchas gracias. Así se denota que la hipótesis de derecho y cómo se propone su actualización en el caso concreto. Entonces, tenemos que tener esto muy claro. Y siempre, acuérdense, en derecho apliquen la lógica. O sea, digo, tampoco la respuesta era muy compleja. Aquí lo más básico es la respuesta seguramente la correcta. Hay que irse a la lógica. La existencia y comprobación de los hechos relevantes del caso son los que van a justificar o no que se conceda la pretensión de una acción. Vamos a suponer el ejemplo 1, que son ejemplos también muy simples, que yo sé que ustedes seguramente han tenido asuntos más complejos, pero simplemente es igual para efectos didácticos. El Partido Popular impugna la validez de la elección del Ayuntamiento de Macondo porque no se instalaron más de la mitad de casillas. La pretensión, es que es lo que más o menos lo que hemos traído de ejemplo a lo largo de la clase, es obtener una declaración de nulidad por parte de la autoridad con facultades de revisar la determinación de la validez.
Causa de pedir. La ley dice que cuando no se instala más del 20% de las casillas se debe anular la elección, lo cual ocurrió en la elección del Ayuntamiento de Macondo. ¿Cuáles son los hechos relevantes? A ver, lo que les decía hace rato, realmente se llevó a cabo la elección. Es cierto que existe la regla del 20%, es cierto que no se instalaron el 50% de las casillas, existe una causa justificada o excepción para que no se instalaran, como lo señalabas hace rato, por eso te dije que tu ejemplo fue muy preciso, porque en ese caso, pues desde luego que existía un acuerdo donde se decía por qué razones no se iban a instalar esas casillas. Dependiendo de la respuesta y los elementos que existan para acreditar los hechos, se justificará la aplicación de derecho y la atención de la pretensión, es decir, si le damos la razón o no al enjuiciante. Otro ejemplo muy simple. María presenta una queja para que se sancione al presidente municipal por ejercer violencia política en razón de género en perjuicio de su cargo su cargo como regidor. La pretensión, que se investigue, sancione y repare la violencia política ejercida en su contra. Causa de pedir. La ley dice que la violencia política es una infracción electoral que se acredita cuando se vulneran los derechos políticos o electorales de las mujeres con motivo de estereotipos discriminatorios motivados por el género. ¿Cuáles son los hechos relevantes? La quejosa es titular de un derecho político electoral. La quejosa es mujer. Es cierto que la persona denunciada perjudicó sus derechos. Es cierto que lo hizo por algún estereotipo de discriminación con motivo de género. Esos son los hechos relevantes. O sea, primero, porque a lo mejor quien viene aduciendo eso, digo, es muy absurdo, pero a lo mejor, pues no, realmente ni siquiera, a lo mejor es una mujer que están usurpando su nombre, etcétera. Dependiendo de la respuesta de los elementos, vamos a saber si se le otorga o no la razón. Otro ejemplo. El partido vegano impugna la sentencia del tribunal local que no atendió la totalidad de los agravios que presentó contra la aprobación de un reglamento. Lo que decíamos, lo que generalmente nosotros hacemos en segunda instancia, revisar las sentencias emitidas por el tribunal local. La pretensión, que se revoque la sentencia, que se analicen todos los hechos. Por eso es importante tener bien claro qué es pretensión, causa de pedir y hechos relevantes. Esta trilogía siempre es la que vamos a analizar en cada caso concreto que nos presente. ¿Cuál es la pretensión? Pues aquí que se revoque la sentencia y se analicen todos sus agravios. La causa de pedir. Existen principios de congruencia externa y exhaustividad que obligan a las y los juzgadores a atender y resolver todos los argumentos de los agravios. Los hechos relevantes. Es cierto que se dictó la sentencia reclamada, porque a lo mejor viene alguien y pues resulta que todavía no se dicta la sentencia. Es cierto que se planteó el agravio que se duele, es decir, a lo mejor viene diciendo, oye, no me respondió no me anuló la votación recibida en tal casilla. A ver, vamos a ver primero si sí la impugnó ante el tribunal local. Es cierto que se dejó de atender, o vamos a revisar si efectivamente se analizó o no en la sentencia esta casilla. Y de haber atendido el planteamiento, ¿habría cambiado la sentencia? Porque esto es importante, por ejemplo, en caso por ejemplo, de JRC, saber si efectivamente va a cambiar el resultado, porque si no, no sería determinante para la procedencia del JRC, ¿no? Entonces tendríamos que analizarlo. En este caso, como ya lo habíamos visto en segunda instancia, no es relevante en este juicio la veracidad y legalidad del reglamento impugnado en primera instancia, sino los hechos relacionados con la pretensión y la causa de pedir. Bueno, ejemplo 4. El presidente de Bogotá impugna la validez de la elección del presidente de México porque es un candidato menor de edad, o sea, no cumple con la edad establecida constitucionalmente, ¿sí? Es menor de 35 años. La pretensión, que se anule la elección porque el candidato electo no puede ser elegible. Causa de pedir. Para ser candidato a presidente de la República se debe contar con 35 años de edad. Hechos relevantes.
Es cierto que se eligió el presidente de la República, es cierto que quien resultó vencedor es menor de edad, no existe alguna excepción en el caso concreto, esos son nuestros hechos relevantes. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hace rato les decía, tenemos que revisar primero todos estos requisitos de procedibilidad. Tenemos que analizar también todas estas normas, tanto sustantivas, sí, pues aquí a lo mejor sí existe esta regla de que no, bueno, sí existe, de hecho, que tiene que ser mayor de 35 años, etcétera, sí se llevó a cabo la elección, vamos a suponerlo, pero pues aquí el caso es que no está legitimado para presentar el presidente de Bogotá qué interés tiene, que no tiene legitimación para impugnar la validez de la elección del presidente de México. Entonces, por eso es importante analizar todos estos presupuestos procesales, es decir, aquellos que nos permiten, si se cumple con estos presupuestos procesales, ir al estudio del fondo del asunto. ¿Qué son los presupuestos procesales entonces? Son los requisitos o condiciones que se deben cumplir para iniciar o promover válidamente un proceso, porque si no están cumplidos estos requisitos o presupuestos procesales, lo que va a suceder es que vamos a tener por no presentada el medio de impugnación o lo vamos a tener que desechar. Los presupuestos procesales en sentido estricto son los relativos a la validez del proceso o la relación jurídico-procesal, y entre ellos pueden mencionarse como los más importantes los relativos a la competencia, lo que hace rato decíamos con las normas orgánicas. Hay que ver primero si somos competentes, si no, pues tendríamos que reencauzarlo, tendríamos que mandarlo a la autoridad competente, o en su caso, finalmente, si no somos competentes y, por ejemplo, si es, por ejemplo, parlamentario, pues incluso tendríamos que desecharlo, etcétera. Al igual que la capacidad procesal, es decir, pues efectivamente tendríamos que ver si es una persona mayor de edad, etcétera. Si viene por quien viene el partido político, por ejemplo, o asociación, viene con su representante y acredita la personería, si tiene legitimación e interés jurídico en las partes o incluso interés legítimo, como muchas veces se ha visto para los grupos vulnerables. Bueno, tenemos que el estudio de los presupuestos procesales, 4 agrupaciones generales de los elementos jurídicos relevantes para determinar la situación y trámite de una demanda. Primero, en cuanto a los sujetos, que ya ahorita vamos a verlo, pero es sobre todo legitimación, personería, capacidad, en cuanto al objeto del proceso, en cuanto a la demanda y en cuanto al procedimiento. Vamos a ver, en cuanto a los sujetos. Competencia, ¿sí? Si somos competente, quien va a emitir la sentencia, si es competente, legitimación, si quien presenta el medio de impugnación tiene legitimación. Hace rato ya pusimos el ejemplo, un ciudadano no puede venir a impugnar ni siquiera la votación en una casilla, menos una elección. Tiene que ser los legitimados, que en este caso son los partidos políticos. Estos partidos políticos, como son personas morales, igual que las asociaciones políticas o agrupaciones políticas, pues tienen que demostrar que quienes los representan acrediten su personería, es decir, a través de quienes se establezcan en el estatuto de los representantes ante los organismos administrativos, etcétera. Y tienen que demostrar este interés jurídico, es decir, por qué les está afectando esa resolución o acto reclamado. Y que este interés jurídico puede ser directo, me afecta mi derecho de forma directa, o puede ser un interés legítimo, como se le ha reconocido en muchas ocasiones a las mujeres o incluso a los indígenas o a las personas de alguna preferencia sexual distinta, en fin, a todas aquellas categorías sospechosas. Pueden ir algunos a presentar demandas y se les reconoce este interés legítimo. Ahora,
Tenemos, bueno, esto ya lo voy a pasar muy rápido porque si no nos va a dar tiempo, pero tenemos aquí las diferentes competencias para conocer, ya les dije, si no, pues nosotros tenemos que mandarlo, por ejemplo, si nos presentan a nosotros un recurso de revisión, pues lo tenemos que mandar al Instituto Nacional Electoral, o a lo mejor nos lo presentan como recurso de apelación, pero en realidad no ha acudido primero ante el Consejo General o ante un consejo local, dependiendo de quién haya emitido el órgano, entonces lo tenemos que reencauzar incluso al Instituto Nacional Electoral para que resuelva, o al revés, si no es nuestra competencia, lo tenemos que mandar ante la sala superior, si no fuera competencia de sala regional, y la sala superior hace lo mismo, si llega un asunto de ayuntamientos con ellos, pues de un registro de un ayuntamiento, pues no lo manda, siempre y cuando no pidan per saltum, y si lo piden aún así y considera la sala superior que no procede, pues no lo mandan a las salas regionales, y nosotros a su vez todavía podemos mandarlo al tribunal local o incluso a la instancia intrapartidista. Bueno, esto me lo paso rapidísimo y bueno, tenemos que tener en cuenta también para resolver que hay ya pues excepciones a esta competencia, donde algunas cuando eran, aunque sea, digamos, originarias de la sala superior, se les han ido por jurisprudencia, pues determinando a quién le corresponde, si a las salas regionales o a la sala superior. Por ejemplo, la 6 de 2016 establece que la competencia corresponde a las salas regionales conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de actos de los consejos locales relacionados con la ubicación de casillas especiales y extraordinarias. Esto a pesar de que el acuerdo pues, general sobre integración de casillas pues lo saca el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, pero ya se determinó que cuando se trata de actos que también sea de consejos locales va a corresponder a las salas regionales. El 8 de 2016, competencia, el conocimiento de actos anticipados de pre-campaña o campaña se termina por la vinculación al proceso electoral que se aduce lesionado, sobre todo porque acuérdense que hay también campañas y pre-campañas en donde son con elecciones concurrentes, pues hay que determinar hacia quién va dirigido para ver de quién es la competencia. Competencia corresponde a las salas regionales conocer de las controversias que surjan con motivo del ejercicio de los derechos político-electorales de las personas que se pretendan afiliar a un partido político nacional. Es decir, aunque sea un partido político nacional, pero sí, por ejemplo, corresponde esa afiliación dentro de la jurisdicción de los estados que corresponda a una sala regional, pues va a corresponder conocer del tema a una sala regional. Y así, por ejemplo, el tema de fiscalización, hay muchísimas, ¿no? Donde también, pues obviamente, al ser un tema emitido por el Consejo General, naturalmente le correspondería a la sala superior, sin embargo, pues obviamente dependiendo de si se está sancionando, por ejemplo, a un partido político local, o de respecto a qué elección, ya será competencia también de las salas regionales. Entonces, así hay muchas excepciones a competencia, entonces también tenemos que tener a la vista estas jurisprudencias que determinan excepcionalmente a quién le corresponde conocer de los asuntos. Respecto a la legitimación o personería, es la facultad de poder actuar en el proceso como actor para demandar, como demandado o como tercero o representando a estos. Es la idoneidad de la persona para actuar en el juicio, inferida no de sus cualidades personales, sino de su posición respecto al litigio. De acuerdo a Cruz, es la condición jurídica que tiene una persona para poder formular una demanda o pretensión o contradecirla por ser sujeto activo o pasivo en relación al derecho que alega en juicio. Por ejemplo, un partido político. Lo que ya decíamos, ese es el ejemplo más claro. Por ejemplo, también los candidatos, pues excepcionalmente también ellos no pueden ir al juicio de inconformidad, aun cuando sean los más
Los directamente pueden acudir como coadyuvante, pero no pueden impugnar directamente la nulidad de una elección, por ejemplo. Ahí tenemos jurisprudencia también que tenemos que tener en cuenta para establecer si alguien tiene legitimación para presentar una impugnación. Por ejemplo, aquí del 27 de 2011, la jurisprudencia dice: comunidades indígenas, el análisis de la legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano debe ser flexible. ¿Qué tan flexible? Bueno, pues que cualquier ciudadano puede, con que se autoascriba que es ciudadano de la comunidad de la cual impugna la elección, con eso es suficiente para que se le reconozca la legitimación para impugnar esa elección. Legitimación activa: las autoridades que actuaron como responsables ante la instancia jurisdiccional electoral local carecen de ella para promover juicio de revisión constitucional. Es decir, ahí, aunque sea un partido político, el que venga a impugnar, sí, pero si fue la autoridad responsable, como acabamos de tener un asunto donde impugnan un registro de militantes de X partido político, pero resulta que este partido político no los había registrado. Le dan la razón ante el tribunal local a los militantes que tenían que ser registrados, y luego acude ante la sala regional que, de acuerdo a su reglamento, a su estatuto, perdón, tenían que tener un año para poder registrarse y luego poder participar en una elección interna. Entonces, bueno, no, ahí se desechó porque se dijo que pues, fue autoridad ante la instancia local. Fue responsable, perdón. Legitimación: los candidatos a cargos de elección popular la tienen para interponer recursos de reconsideración. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hay algunos partidos políticos que van en primera instancia o en segunda, dependiendo, a controvertir una elección, sin embargo ya no van ante la segunda instancia, pero a lo mejor los candidatos sí quieren continuar en esta cadena impugnativa y desde luego que pueden acudir ante el recurso de reconsideración. Legitimación: las autoridades responsables, por excepción, cuentan con ella para impugnar las resoluciones que afecten su ámbito individual. ¿Cómo cuándo? Pues cuando obviamente son amonestadas, son multadas, o en el caso últimamente, que son los más frecuentes, cuando por ejemplo, un presidente municipal está acusado de violencia política por razón de género, entonces lo denuncian y acude como autoridad, o denuncian incluso a todo el ayuntamiento, acuden como autoridad responsable en la primera instancia, pero sí les determinan que hay violencia política, y ustedes ya saben las consecuencias que hay ahora, ¿no? Incluso estar inscritos en este Registro Nacional de Electores. Desde luego que hay una afectación en el ámbito individual y, por tanto, aunque sean autoridades responsables, tienen legitimación para impugnar esa afectación personal que se está haciendo en la sentencia. El interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? Debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio, la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica mediante la sentencia que se pronuncie, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o lesión de un derecho. Es decir, están teniendo una afectación a un derecho subjetivo, y por tanto tienen esta facultad de acudir ante los tribunales para que se deje de afectar, si fuera el caso, este derecho. ¿Qué tenemos respecto a interés jurídico? Lo tienen quienes participan en el proceso de designación de consejeros locales del Instituto Federal Electoral,
para promover juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Esta ya es viejita, ahorita ya a ustedes les suena muy, muy normal. Acabamos de pasar un proceso donde diversos candidatos impugnaron el procedimiento de designación de consejeros ahorita a nivel nacional y también a nivel local. Pero antes no tenían interés jurídico, no se consideraba que pudiera proceder este medio de impugnación en caso de estos procedimientos antes de esta jurisprudencia de 2012. Jurisprudencia 15 de 2013, candidatos, los militantes tienen interés jurídico para impugnar el procedimiento intrapartidista de selección normativa del Partido Acción Nacional, es decir, cualquier militante, no importando que haya sido candidato o no, puede impugnar. ¿Por qué? Porque están vulnerando su estatuto. Interés jurídico, los precandidatos registrados lo tienen para impugnar los actos relativos al proceso interno en el que participan, aunque sean precandidatos, pueden hacerlo. Jurisprudencia 5 de 2018, candidaturas independientes, la asociación civil constituida por el aspirante carece de interés jurídico para promover medios de impugnación en materia electoral en defensa de este. Acuérdense que para los candidatos independientes tienen que presentar como requisito para aspirar a ser candidato una asociación civil que se compone justamente por el aspirante, un representante y una persona que lleve las finanzas. Pero esta asociación no tiene este interés jurídico, no se le reconoce este interés jurídico. Entonces, tendría que asistir directamente el candidato o independiente o su representante, pero no la asociación civil como tal. En cuanto al objeto del proceso, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a resolver el caso concreto? Bueno, ¿cuál es el litigio que nos están presentando? Si hay litispendencia, es decir, si hay otros asuntos relacionados con este asunto para ver si vamos a acumular, para ver qué es lo que sucede. Y bueno, para ver si ya lo que nos están planteando ya se resolvió en algún otro asunto, porque si ya es exactamente lo mismo, bueno, pues tenemos que analizar si ya hay cosa juzgada de lo que nos están planteando. Me voy a ir ya un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, nada, me voy a tener un poquito en esto de cosa juzgada porque a veces no es tan claro. ¿Qué es la cosa juzgada? Es una calidad especial que la ley les confiere a ciertas sentencias en virtud de la potestad jurisdiccional del Estado. Asimismo, la naturaleza de la cosa juzgada es la misma de la sentencia que la contiene. En toda sentencia se contiene una orden concreta que es obligatoria, no porque emane de la voluntad del juez, sino por la voluntad de la ley. Este es el concepto. La cosa juzgada le agrega una calidad especial a la sentencia, la inmutabilidad y la definitividad que son sus efectos propios. Es decir, hay su cosa juzgada porque ya quedó firme la determinación que estableció un juez. Esto es la definición, la explicación que nos hace Davis Echandía. Ahora, ¿cuándo debemos decir, bueno, ya algo ya se juzgó por un tribunal, pero resulta que nos vuelven a plantear lo mismo en otra demanda? A lo mejor con otros planteamientos o con agravios un poco que varían. Pero aquí ya el tribunal ya justamente ha establecido cuándo debemos de tener ya como cosa juzgada para determinar, aquí surte la eficacia refleja de la cosa juzgada. Y estos elementos están establecidos en la jurisprudencia 12 de 2003. Tenemos que tener primero la existencia de un proceso resuelto ejecutoriamente, es decir, ya una sentencia que ya quedó firme, que ya no fue impugnada, etcétera. La existencia de otro proceso en trámite, entonces digo, donde a lo mejor con otras palabras, con otros agravios, pero esta otra, a lo mejor ni siquiera es el mismo actor,
vienen impugnando el mismo acto, otro actor u otra actora. Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, a grado de que tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios. Es decir, pues como es el mismo acto impugnado, pretenden lo mismo. Que la parte del segundo hayan quedado obligadas con el primero. Es decir, a lo mejor lo que pretenden evidentemente pues es que ya que vamos con la misma ejemplo, que se anule bueno, aquí no, porque, bueno, que se anule la elección, ¿no? Que en ambos se presenten un hecho o situación que sea presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión de litigio. Es decir, el planteamiento es el mismo en ambas demandas de lo que ya se resolvió. Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre dicho elemento o presupuesto lógico. Es decir, ya hubo un pronunciamiento en la sentencia que ya quedó firme. Que la resolución del segundo juicio se requiere asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico común. Es decir, o sea, si ya lo dije en el otro, y aquí para qué ya lo voy a hacer, entonces es cuando surge la eficacia refleja de la cosa juzgada, aun cuando sea otro actor, pero bueno, ya lo que me estabas planteando ya fue resuelto. Y bueno, vamos a ver, también tenemos rápidamente, porque ya ahora sí ya nos queda poco tiempo. En cuanto a la demanda, tenemos que ver que se cumplan con todos los requisitos de la demanda, es decir, que sea por escrito, que tenga firma, que se digan agravios, etcétera. La ampliación de la demanda. Tenemos que ver si hay ampliación de la demanda, pues que haya sido dentro del plazo de 4 días, igual a que se conocieron los nuevos hechos, etcétera, para que proceda la ampliación de la demanda. La presentación oportuna del medio de impugnación, la regla general 4 días más sus excepciones. Debemos de ver si procede o no la suplencia de agravios, o sea, por ejemplo, en el JRC, pues aquí no hay suplencia de agravios, en el JDC sí hay, etcétera. Tenemos que ver qué medio de impugnación para ver si vamos a suplir los agravios o no, o en el caso indígena, por ejemplo, que puede haber incluso la suplencia total de los agravios, es decir, con que me diga, quiero que se anule la lección tal, nomás como que me dé los datos básicos, pues, porque hubo irregularidades, porque no se hizo bajo las costumbres que llevamos en nuestra comunidad, pues con eso sería suficiente para nosotros suplir los agravios y analizar el planteamiento que nos está haciendo. Suplencia de la queja, aquí está, en los pueblos y comunidades indígenas. Los requisitos, bueno, estos ustedes ya se lo saben, de la demanda, hacer constar el nombre del actor, señalar domicilio para recibir notificaciones y en su caso a quien su nombre las pueda oír recibir, ya sabemos que si no, pues será por estrados, acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad del promovente, sino también podemos requerir, identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados, aquí acuérdense que tanto los hechos como los agravios pueden no estar en ese orden, pero con que se encuentren en la demanda, no importa que estén en un orden preciso, ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición de los medios de impugnación previstos y mencionar en su caso las que habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse. Aquí la falta de prueba no es motivo de desechamiento, pero sí tampoco podrán aportarlas después, salvo que sean pruebas supervenientes. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente, y esa ya hay una jurisprudencia muy viejita, ya sabe que aunque no sea en el medio de impugnación, puede ser también en el escrito de presentación. Y bueno, ahora como tenemos el juicio en línea,
pues ahora obviamente tiene que ser justamente a través de esta firma que hayan tramitado, y ya incluso ahora, aunque haya pandemia, también se ha establecido que si se manda por un correo electrónico que no es el previamente tramitado, pues también va a ser desechado, justamente porque no tenemos la firma autógrafa cuando se envía un medio de impugnación por correo electrónico. Aquí de todos modos, esta presentación, pues sí, no sé si la EGE se las va a dar, pero aquí tengo algunas jurisprudencias que también pueden ser orientadoras cuando ustedes están, obviamente, analizando el caso concreto. La firma autógrafa, lo que les decía hace rato, puede ser también incluso en el escrito de presentación. La prevención debe analizarse para subsanar formalidades o elementos menores, aunque no esté previstamente legales, podrían subsanarlo. Por ejemplo, en aquellos casos donde, bueno, el caso de la personería sí está previsto, pero, por ejemplo, podría requerirse a lo mejor, si presentan la personería para un órgano local, pero a lo mejor consideramos también que necesita dependiendo del acto que se reclame, pues también pedirle otro tipo de acreditación si lo consideramos necesario, si tenemos alguna duda, también se puede requerir. El desechamiento parcial de la demanda no procede su impugnación directa, sino hasta la resolución definitiva, es decir, no es un acto, no se considera como un acto definitiva el desechamiento parcial de una demanda. La 16 de 2005, la improcedencia, las causas fundadas en deficiencias de la demanda solo se actualizan si son imputables a los promoventes. Vamos a suponer las deficiencias de la demanda, vamos a suponer que efectivamente llega una demanda sin firma, pero resulta que en la copia que tiene el actor, pues sí aparece que sí presentó un escrito de presentación con firma, pero resulta que cuando lo remite al tribunal local se le olvida. Allí no procede desecharlo porque no es una deficiencia atribuible al actor, sino a la autoridad responsable. La ampliación de la demanda, vamos a verlo ya muy rápido, hay que tener cuidado. Nosotros acabamos de revocar un asunto de Yucatán, justo porque no tuvo en cuenta que la ampliación de la demanda contenía hechos nuevos y que se había presentado dentro de los 4 días. Entonces, es importante este tema. Ampliación de la demanda a los medios de impugnación en materia electoral, el principio de preclusión impide es decir, cuando no hay hechos nuevos, dice exactamente lo mismo, entonces, bueno, allí no procede la ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda es admisible cuando se sustenta en hechos supervenientes o desconocidos previamente por el actor. La ampliación de la demanda procede dentro de igual plazo al previsto para impugnar. Es decir, si es un medio de JDC, por ejemplo, 4 días, pero si fuera los plazos podría ser dentro de por ejemplo, de un recurso de reconsideración, podría ser dentro de los 3 días, etc. Presentación oportuna del medio de impugnación. Bueno, aquí ya sabemos, todos los días y horas son hábiles, sobre todo ahorita en proceso electoral, y deben de considerarse los días de 24 horas, de las 0 a las 24 horas. Bueno, esto ya me lo voy a pasar porque ustedes ya se lo saben y ya el tiempo ya se nos viene encima. Solo vamos a ver las jurisprudencias, que es plazos para la presentación de los medios de impugnación en materia electoral, cómo debe computarse cuando se encuentran establecidos en días. Ya dijimos, es de 24 horas, es decir, si el acto impugnado lo conoció hoy, tiene a partir de mañana, pero no si, por ejemplo, ahorita que son casi las 7 de la noche, no es a partir de las 7 de la noche, sino empieza a correr a partir del día de mañana y en 24 horas. Plazos legales, cómputos para el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación cuando se trata de actos de tractos sucesivos. Bueno, pues sabemos que está continuándose esta afectación
al derecho, por tanto, en cualquier momento puede presentarlo. Plazo para presentar un medio de impugnación tratándose de omisiones, lo mismo. Y demanda la enviada en archivo digital a los correos electrónicos, la que hace rato les mencionaba, distintos para los avisos de interposición de los medios de impugnación, no exime al actor de presentarla por escrito con su firma autógrafa. Aquí, por ejemplo, tuvimos una excepción, pero no era una demanda en Sala Jalapa, que incluso procedió después un recurso de reconsideración, porque lo que recibimos en un correo Hotmail fue una solicitud, ya teníamos el juicio en la sala, pero a través de un correo nos solicitaron un asunto de violencia política contra una mujer indígena. Presentó a través de correo solicitud de medidas cautelares. Ante el tema de la pandemia, justo fue en 2019, y que era una mujer indígena, nosotros dijimos, bueno, pues son medidas cautelares, vamos a otorgarlas. En contra de esa determinación, de ese otorgamiento de medidas cautelares, fueron ante Sala Superior, porque justo, pues, ¿cómo le dimos trámite cuando solo era un correo electrónico? Sin embargo, Sala Superior determinó que, dada la excepción de ser una mujer y además indígena y la pandemia, y que se trataba de una cuestión que pues podría incluso poner en riesgo su vida, que fue debido que nosotros como sala le hubiéramos otorgado estas medidas cautelares. Medios de impugnación: la presentación o depósito de la demanda en oficinas del Servicio Postal Mexicano dentro del plazo legal no es suficiente para considerar que fue oportuno. Lo que hace rato les comentaba del asunto que me dieron cuenta. Bueno, yo ya quedan 15 minutos, yo hasta aquí la dejaría, ya realmente falta muy poco. Yo solamente me resta darle muchas gracias por permitirme compartir un poquito de mi experiencia y hacer un recordatorio de introducción al estudio del derecho y del derecho procesal en general, derecho procesal electoral, y pues por compartirle junto con esta un poquito de teoría, un poquito de los casos que he tenido conocimiento, sobre todo para aclarar, y espero que pues esto contribuya, aunque sea un poco, a su desempeño en esta fase que están ustedes creciendo como secretarios. Y bueno, la idea es que sigan creciendo cada día más, que después ya los vea algunos de ustedes incluso como magistrados. Muchísimas gracias. Y lo más importante, ahorita que pues hagamos frente a este proceso electoral y que lo saquemos todo bien en tiempo y forma. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada Eva Barrientos Cepeda. Sin duda, pues en efecto, el gran reto que representa los distintos procesos electorales que ya se están desahogando, tanto en las entidades federativas como a nivel federal, pues reclama precisamente pues el esfuerzo de todas y todos, el esfuerzo institucional, y en ese sentido, con un pequeño granito de arena, es que esta escuela judicial ha precisamente querido también intervenir en el ámbito de su competencia en este esfuerzo institucional, de tal manera que pues después de esta magnífica exposición en torno a cómo desde la dogmática procesal es muy importante, digamos, con esas gafas que nos da la dogmática procesal, acercarnos y analizar el expediente que tenemos en nuestro escritorio. Pues a partir de esta gran exposición, invitaría a mis compañeros, a mis compañeras que están aquí presentes, pues si gustan hacer algún comentario, plantear alguna duda. Realmente el curso está diseñado fundamentalmente para que se genere este intercambio oportuno, provechoso y sobre todo muy productivo con quienes desempeñan directamente la función jurisdiccional en nuestro tribunal. No sé si hubiese alguien que quisiera intervenir por ahora de manera
con la manita o abriendo el micrófono. Si no hay alguna intervención, consultaría a la magistrada Eva Barrientos si quisiera, pues, dar un mensaje final, una especie de conclusión o cierre a esta magnífica intervención que nos permite precisamente poner el acento en eso tan relevante en lo que nos tenemos que fijar cuando empezamos a revisar el expediente, entre otras cosas, los famosos presupuestos procesales. Magistrada, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues solo de verdad que agradecerles el esfuerzo que están haciendo por estar el día de hoy en este curso. Sé que todo el mundo tenemos una carga extraordinaria de trabajos, ya tenemos incluso formados varios expedientes, cada uno de los secretarios y secretarias en nuestro escritorio. Sin embargo, bueno, no olvidemos que la práctica y la teoría deben de ir de la mano. No podemos olvidar estas bases teóricas, procesales, justamente al momento en que vamos a resolver un asunto. Sé que vamos a tener como tribunal mucho éxito, como bien lo decía Carlos, en estos procesos electorales locales y en el proceso federal. No me resta más que desearles mucho éxito y pues decirles que estoy a sus órdenes desde la Sala Regional Jalapa. Muchísimas gracias nuevamente a la Escuela Judicial por la invitación, a Carlos Báez, y pues ahí estamos en contactos. Muchísimas gracias, magistrada Barrientos, y en efecto, dándole seguimiento a lo que usted mencionó hace un rato y a la pregunta que plantean o al interés que ha suscitado la exposición, si no hay inconveniente, les haremos llegar a mis compañeras y mis compañeros la exposición, el PowerPoint que preparó para estos efectos la magistrada Eva Barrientos, a quien le agradezco muchísimo su participación, su colaboración y ese gran gusto e interés que pone en estas actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias a mis compañeros, a mis compañeras, Ramón, Vicente. Nos vemos mañana de nueva cuenta en este curso. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Ramón. Hasta luego.